Vamos a empezar la clase, como siempre lo hacemos, entonces una pequeña retrospectiva de la clase anterior, ¿no? Eh, Prácticamente en la clase anterior nos revisamos el criterio de las citas bibliográficas bajo la normativa de AP. Entonces habíamos visto algunas formas de cómo citamos y también cómo obtenemos, digamos, la referencia bibliográfica ayudándonos con la herramienta del Word. Entonces, eso es lo que hicimos la clase pasada. Sobre eso también se mandó una práctica, es decir, una tarea. No sé si hay alguna inquietud ahí antes de empezar ya con lo nuevo. Si de pronto hay alguna inquietud que tengan en referente a la clase anterior. Juan. Vamos entonces con la clase del día de hoy. La primera parte vamos a revisar el criterio del manejo de secciones, que quedó también pendiente de la clase anterior. Ya lo tienen publicado en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual ya están los archivos que vamos a utilizar. Vamos a trabajar entonces con el que nos dice secciones en Word. Primero vamos a trabajar en ese. Asimismo, hay dos archivos. En el uno está el fundamento teórico y en el otro está el archivo para hacer la clase, ¿no? Para hacer la práctica. Vamos a revisar muy rápidamente el del fundamento teórico y de ahí ya empezamos a trabajar con la parte práctica. Les voy a compartir la pantalla. Para empezar ya con la parte del tema de secciones en Word. Bueno, listo. Sí, están viendo mi pantalla. Sí, profesor. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata esta parte. Seguimos obviamente trabajando con el Word. Vamos a ver unas características para el formato también del documento, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Siempre vamos viendo alguna característica adicional para dar un mejor formato, una mejor presentación a nuestros documentos. Bueno, lo que vamos a ver hoy día entonces nos menciona secciones en Word. Primero empezamos definiendo, ¿no? Una sección es una parte de un documento de Word en la que podemos establecer determinadas opciones del formato de página. Las secciones nos van a ayudar a formatear los documentos y de cierta manera ahí podemos ya aplicar características específicas a cada una de las secciones. Para hacerlo más rápido, este criterio de secciones es prácticamente dividir a nuestro documento, pero dividirlo no de manera física, ¿no? Es decir, no voy a sacar documentos aparte. Se menciona entonces vamos a dividirlo, pero de manera lógica, de manera virtual. Siempre voy a trabajar en un solo documento. Siempre vamos a trabajar en uno solo. Pero a ese documento vamos a tener partes, vamos a tener secciones. Y a cada una de esas secciones les puedo aplicar configuraciones distintas, que ya vamos a ver en la práctica. El asunto entonces se da en ese sentido. Al aplicar una sección estoy creando una parte, estoy creando, como su nombre mismo lo indica, una sección dentro del documento. Un documento puede tener varias secciones y a cada una de esas secciones se le puede ir aplicando distintas configuraciones. Es justamente lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Bueno, para hacer eso vamos a trabajar con el... Un ratito. Vamos a trabajar con el salto de sección de página siguiente. Ya acá en la parte práctica ya les voy a indicar cómo en sí lo vamos a manejar. Acá, de cierta manera, tenemos la información teórica, los diferentes tipos de saltos que tenemos. Vamos a trabajar con este, ¿no? Con el salto de sección de página siguiente. Bueno, ahí nos indica cuáles son las características de eso.
Otra situación, también vamos a habilitar esta pequeña herramienta, eso ya en el Word, ya les voy a indicar. Y también vamos a manejar el criterio del encabezado, la numeración, ¿no? De acuerdo a lo que nos decía la numeración en APA. Vamos a manejar también ese criterio de poder establecer distintas numeraciones en un mismo documento. Bueno. Esto entonces en la información teórica, ¿no? Básicamente lo que pretendemos acá es determinar que las secciones es dividir a nuestro documento en distintas partes. Pero la división es lógica, ¿no? No voy a sacar archivos, no voy a dividirlo físicamente, sino se va a manejar de manera lógica o virtual. Bueno, voy a dejar de compartir para empezar a trabajar con el documento de práctica, ¿no? Entonces, en el documento de práctica, a ver, lo voy a abrir un ratito. Ya, en ese documento de práctica justamente vamos a ir determinando y vamos a ir aplicando estos criterios de las secciones para que se pueda ver justamente cuáles son las configuraciones que se pueden dar a ese documento. Ya, listo, entonces les empiezo a compartir a sí mismo para ya empezar a trabajar en la parte ya del Word. Listo. Bueno, este es el documento que tenemos, es un documento en Word, obviamente. Es un documento, es una publicación. La estructura de este documento, vamos a verlo de manera general. Es una publicación, un artículo, ¿no? Lo voy a utilizar. El contenido obviamente no me interesa en este momento. Lo que me interesa en sí es la estructura de este documento. Por cierto, sí lo están viendo, ¿no? Sí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ya. Sí. Como vemos, obviamente mi documento está compuesto de texto. Por ahí hay una tabla, tenemos unos gráficos. Esta es la estructura general del documento. Ya. A este documento, de cierta forma, las primeras páginas las vamos a manejar con el criterio que son las preliminares. Luego vamos a tener el criterio del contenido, que sería todo el resto del documento. Y casi al final hay una parte que nos dice anexos. Esa también la vamos a manejar como anexos. Ya. A este documento, entonces, a todo este documento lo voy a dividir en 3 partes, pero no voy a sacar archivos aparte, ¿no? Sino lo vamos a dividir de manera lógica. Voy a trabajar con una primera parte que va a ser los preliminares. ¿Qué comprenden los preliminares? Vamos a trabajar con la portada, esta hoja, autores, resumen, hasta objetivos. Hasta esta hoja la vamos a denominar como preliminares. A partir de aquí, descripción del trabajo, todo esto va a ser nuestro contenido, toda esta parte que es ya en sí el documento. Y aquí, en esta parte de anexos, también voy a dividirlo el documento en la parte de anexos. Es decir, a este documento lo voy a determinar o lo voy a manejar en 3 secciones. La primera, los preliminares. La segunda, el contenido. Y la tercera, los anexos. Esta distribución, o mejor dicho, esta división, la vamos a manejar dentro del mismo documento. No se trata de sacar
y hacer 3 documentos, ¿no? Sino todo lo manejamos dentro del mismo documento. Bueno, empecemos entonces a trabajar ya con este criterio de las divisiones. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, antes de empezar a dividir, vamos a ver una situación que nos va a ayudar también a determinar en qué sección me encuentro. Si se dan cuenta, de pronto en la parte, en esta esquina, en la parte inferior izquierda, yo tengo aquí, en la barra de estado, yo tengo aquí una etiqueta que me dice sección 1. Si no la tienen, hay que habilitarla. ¿Cómo la habilitamos? Clic secundario sobre la barra de estado. Sobre la barra de estado damos un clic secundario. Nos aparece este menú. Y en este menú le dan clic sobre sección, si es que no lo tienen habilitado, ¿no? Es decir, tiene que estar con el visto. Ya. Pero ¿a dónde sale esa ventana, profesor? Acá, dentro de la barra de estado, ¿no? En la barra de estado, ahí le dan clic secundario. Se posicionan con el cursor en la barra de estado, apuntando a la barra de estado. Clic En la barra azul. en la barra inferior. Le dan clic secundario y nos aparece este menú. Ah, ya. Personalizar Aquí, barra de estado. sección, solo esto. Por el momento necesito solo esto, ¿no? Y ahí ya les aparece esta partecita. Esto me va a ser de ayuda, como ya vamos a ver, me va a indicar en qué sección me encuentro. En este caso, como no hemos hecho ningún cambio, obviamente me apunta todo a la sección 1, ¿no? Estamos solo con una sección. Bueno. Vamos a hacer la división. ¿De qué manera hacemos la división virtual, la división lógica? Me voy a ubicar acá, en la hoja que dice objetivos, me voy a ubicar al final. Aquí es donde voy a establecer, digamos así, la división. Es decir, mi primera parte, que le voy a llamar preliminares, va a llegar hasta aquí. Voy a trabajar con el menú en esta opción. Un momentito. Ya. En esta versión del Word voy a trabajar desde el menú disposición. Y dentro de este menú tengo esta opción saltos. En otras versiones está dentro de diseño o dentro de formato. De pronto no esté como disposición. Bueno, buscamos saltos. Y ahí vamos a determinar saltos. Mira, tú querías saber. Dígame. No. Acá. No era para usted, profesor. Ya. Bueno, dentro de disposición aquí, entonces saltos de sección y utilizamos página siguiente. Ya. Vamos a darle un clic, pero ojo, ¿no? Recuerden que el cursor está posicionado ahí. Es muy importante dónde esté el cursor. Entonces, tenemos que fijarnos, en este caso, al final de este párrafo, ahí me ubico. Y ahí sí, salto de página siguiente. Ya. Vemos que de pronto se movió la página, se movió, o sea, agregó una nueva página, digamos así. Ya. Pero de ahí no veo nada, no veo nada más. No veo que en dónde pueda marcar la diferencia o dónde puedo ver que en realidad se agregó. Ya. Para poder asegurarnos de que sí se agregó el salto de sección, nos vamos desde el menú inicio y acá yo tengo dentro de párrafo, tengo este símbolo, mostrar todo. Este símbolo o esta vista del documento, damos un clic. Cuando doy un clic, me aparece una serie de símbolos. A veces de pronto vemos así, parecería que el documento está dañado. No está dañado. Lo que sucede es que cuando estamos dentro de esta vista, aquí se me visualiza como su nombre lo dice, ¿no? Mostrar todo.
Entonces, este símbolo significa, por ejemplo, cuando se ha dado un enter. Entonces, todo esto es como decir un salto de línea. Lo que debemos asegurarnos es de que aparezca esto, el salto de sección de página siguiente. Entonces, aquí me aparece esta partecita. Esto significa que sí he puesto o que sí se ha quedado registrado el salto de sección. Entonces, no confundir con el salto de página. Esto del salto de página es otra situación. Lo que, insisto, ¿no? Lo que debemos asegurarnos es que diga salto de sección, página siguiente. Ya. Arreglo un poco el documento. Esto no quiero, solo lo elimino, ¿no? Suprimir, suprimir. Y ya tengo de nuevo el documento como estaba. Pero tomen en cuenta que aquí ya he creado una división. Esto puedo habilitar y deshabilitar. Si deshabilito, prácticamente no veo nada, ¿no? Ahí también nos va a ayudar esta parte que configuramos. Si se dan cuenta, en este momento yo estoy apuntando acá. ¿Qué me dice en sección? Me dice sección 2. Si apunto acá, a la otra hoja, en cambio ahí me dice sección 1. Entonces, aquí también me podría ir dando cuenta en qué sección me encuentro. En este momento estoy apuntando a la sección 1 y si me paso acá, apunto y me muestra sección 2. Listo. Pero en todo caso, con esta vista, mostrar todo, puedo ir habilitando o deshabilitando, ¿no? Para saber dónde se encuentra el salto de sección. ¿Sí estamos? No veo dónde le aparece sección 1 o sección 2. No se ve. ¿Pero qué? ¿En el menú o ya cuando le aplicó al documento? Cuando ya le aplicó el documento, usted dice que si se cambia de página va a ver en qué sección está y ahí le va a salir. No se ve dónde le sale. Se habilitó acá abajo en la barra de estado la etiqueta de sección. Ah, es que no se ve la barra de estado, solo se ve el documento. Ah, ya. Acá abajo, pero en su, o sea, si están haciendo en su máquina, ahí lo van a ver. Ah, ya. Ok, bueno, sigamos. Ya hice una primera división, ¿no? Ya entonces ya tengo la primera parte que sería los preliminares y tengo todo el resto del documento. Pero habíamos dicho que también quiero hacer una división en la parte de los anexos. Entonces me voy a ubicar antes de los anexos. Aquí empiezan los anexos, ¿no? Entonces me voy a ubicar justamente acá, cuando termina ya la parte de la bibliografía. Antes de que empiece anexos, ¿no? Ya. Asimismo, deben tomar muy en cuenta dónde está el cursor. Y voy a hacer el mismo proceso. Entonces, disposición, salto, salto de sección de página siguiente. Listo, no veo nada. Me voy a asegurar de que sí se ha grabado, sí se ha puesto el salto de sección. Lo veo aquí, salto de sección. Y acá arreglo el documento, ¿no? Simplemente suprimir, suprimir y que me quede así. Ya. Esto es importante, entonces ya tengo el salto de sección. Si apuntamos acá, bueno, los que estén siguiendo en su propia máquina haciendo el documento, se fijan en la parte inferior y nos debe apuntar sección 3, porque ya tengo creada una nueva sección. Bueno. Listo, entonces he dividido el documento, pero en sí no veo nada, ¿no? O sea, en sí solo he hecho esas divisiones, pero no se ve ningún cambio, digamos, físico en el documento. Ya. Vamos a empezar a trabajar con configuraciones para cada sección. Ya. Voy a inventarme configuraciones, más que todo para ir viendo de manera física, ¿no? De manera visual, por decir algo. Voy a trabajar la primera parte de mi documento. Los preliminares los voy a enmarcar en un borde de página.
pero solo a los preliminares. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, me ubico acá de nuevo al principio. Vamos a ponerle un borde de página, ¿no? Entonces nos vamos por diseño, borde de página. ¿Qué pasa cuando pongo un borde de página al documento? Se pone a todas las hojas, ¿no? A todas las páginas. Ya. No quiero hacer eso, solo quiero ponerle un borde a la primera parte de mi documento, a los preliminares. Ya, entonces vamos a manejar ese criterio. Me voy por borde de página, ¿no? Nos aparece esta ventana. Obviamente marco cuadro. Le escojo un estilo, cualquiera. Voy a ponerle un color, solo para que sea más visible, ¿no? Solo para que sea más visible. Voy a ponerle un color. Y aquí es importante. Nos pregunta, ¿a qué quiero aplicar? Por defecto a todo el documento, pero en mi caso lo voy a poner a esta sección. Aquí es donde estamos configurando solo a esta parte. Entonces, aplicar a esta sección. Aceptamos. Vemos que se nos pone el borde, ¿no? El borde, pero solo a las primeras hojas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el borde es solo para las primeras hojas. Tendríamos así nuestro documento. Estas que están enmarcadas dentro de ese marco rojo, viene a ser los preliminares, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Cuando puso el borde, cuando iba a poner el borde, ¿dónde puso el cursor? ¿En la primera hoja? Sí, tengo que ubicarme en la primera sección. Pero cualquier hoja de la primera sección, entonces. En cualquier hoja de la primera sección. En cualquier hoja de la primera sección. Ya, y para poner las hojas así como las tiene todas chiquitas, ¿cómo, dónde se va? De acá vista, desde el menú vista. Ajá. Y aquí hay esta opción que dice varias páginas. Y ahí se mueve con el zoom de acá. Entonces, ahí la hace más chiquita. Ir viendo esta forma. Ya, gracias, profesor. Ok. Bueno, vamos a hacer lo mismo con las páginas, con las hojas de los anexos, ¿no? También quiero enmarcarles dentro de un marco. Entonces me ubico en la sección de anexos, en cualquier parte de la sección de anexos, el mismo criterio, diseño, borde de página, cuadro, asimismo un estilo. Aquí voy a ponerlo otro color, ¿no? Para diferenciarlo, voy a ponerlo de otro color. Y obviamente lo importante, aplicar a esta sección. Eso es lo importante, ¿no? A esta sección. Aceptamos. Ya. ¿Cómo está nuestro documento? Entonces, hasta este momento, lo tenemos. Aquí sí ya puedo ver las tres partes, ¿no? La primera, que está con borde rojo. La segunda, que es lo que está sin borde. Y la tercera, que sería los anexos, que está con otro borde. ¿Sí? Esto no lo podría hacer si no trabajo con secciones. O sea, cuando aplico el borde se me va a aplicar a todas las páginas. Entonces, si yo quiero ir ya marcando diferentes partes, hay que trabajar con secciones. ¿Sí estamos? Sí, listo. Recuerden que estamos en el mismo documento, ¿no? Estamos haciendo divisiones, pero en el mismo documento. Listo. Fue una pregunta. Dígame. ¿Y hay que ir haciendo página por página, añadiéndole la sección, o se puede hacer de manera más rápida a los que queremos? Ya, por ejemplo, o sea, hacerlo página por página, obviamente no. Aquí hay un criterio también muy importante en cuanto a la cantidad de secciones que tengamos. A veces tener muchas secciones también es un problema.
porque no sé, de pronto la configuración a veces se pone alguna parte, otra parte no, todo eso. O sea, hay que tener el criterio y la estructura de cómo queremos manejar el documento. Por lo general, se maneja en los documentos, digamos así, más oficiales, tesis, toda esa situación. Ahí sí marcamos la parte de los preliminares y se marca la parte del contenido. Entonces ahí prácticamente, digamos, solo trabajaría con una sección para poder determinar dos partes. No es muy recomendable poner muchas secciones. Depende también del documento, pero por lo general nos sirve solo para determinar grandes divisiones dentro del documento. Entonces, no voy a poner a cada hoja un salto de sección, no, porque me ocasionaría muchos problemas. Tengo que ir agrupando como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Una parte preliminares, otra parte contenido y otra parte, la parte de anexos. No hay que manejar muchas secciones en el documento. Bueno. Ya tengo entonces una primera parte, ¿no? El internet. Ya tengo una primera parte. ¿Qué más podemos manejar dentro de esta parte de secciones? Vamos a manejar algo muy importante, el criterio de la numeración. Recuerden que en las normas APA nos decía que en los documentos se debe manejar los preliminares con numeración romana y el resto del documento con numeración normal. Eso es más o menos lo que nos decía la normativa. Vamos a aplicar eso en este documento. La primera parte que tenemos nosotros como preliminares la vamos a determinar con numeración romana y el resto del documento con numeración normal. Vamos a configurar eso. Bueno, para hacer eso empezamos primero numerando el documento. Vamos a enumerar, ¿no? Todos sabemos esa parte. Voy a trabajar. ¿Qué nos dice la norma APA en cuanto a la numeración? Arriba, en el encabezado derecho. Perfecto, ¿no? Entonces la normativa nos dice que la numeración tiene que ir en la parte superior, en la parte del encabezado, del lado derecho. Estoy aquí en el encabezado del inicio de todo el documento, ¿no? Voy a numerarlo a todo el documento. Nos vamos por número de página. Al principio de página. Y escojo número sin formato 3, porque es el que está alineado a la derecha. Listo, ¿no? Apareció el número 1. La numeración, entonces, como vemos, está en todo el documento, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya, eso, entonces, como vemos, la numeración está en todo el documento. Ya. Primer paso, digamos así, hemos numerado. Ahora sí tomamos en cuenta el criterio que queremos aplicar. En la primera parte, los números tienen que tener formato de número romano. En la primera parte. Vamos a trabajar entonces en eso. Estoy en el encabezado. Enmarco el número. Clic secundario. Formato del número de página. O si no, también por acá, por el menú, formato del número de página. Nos aparece esta ventana. En esta ventana, aquí tengo formato de número. Entonces, aquí es donde voy a cambiar. Si se dan cuenta, puedo manejar números con guiones, puedo manejar letras, y aquí están los números romanos. Pongo el número romano. Voy a ponerlo en mayúscula, ¿no? Número romano en mayúscula. Profesor. ¿Listo?
Sí, díganme. Disculpe una pregunta. Es que al menos a mí me explicaron una vez que en la primera página, o sea, en la portada, no se numeraba esa página en las normas APA, o eso ya cambió. No, sí, ya vamos a eso. Ya, eso ya lo vamos a ver en un momentito más. Vámonos haciendo por... Vaya, gracias, profe. Ok. Bueno. ¿Qué más cambiamos acá? Aquí viene iniciar en 1, ¿no? En 1 en romanos. Listo. Hemos hecho esa configuración. Aceptamos. Vemos que el formato ya cambió, ¿no? Vemos que cambió el formato. Entonces, voy revisando al resto de hojas. Vemos que el formato sigue la numeración hasta este punto, ¿no? Ya, justamente aquí. Todas las que tienen el borde, que son los preliminares, se las está manejando con romanos. Y a partir de aquí, que ya es el contenido, como vemos, ya empezó con la numeración normal. Entonces, la primera parte ya la tengo, ¿no? Ya está en romanos. La primera parte. La segunda parte, como vemos, está en números normales. Pero aquí hay que considerar algo. Aquí debemos empezar en 1. Aquí hay que reiniciar la numeración. Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Me ubico acá, el mismo criterio. Formato del número de página, clic secundario, formato del número de página. Pero apuntando ya, digámoslo así, al 6, ¿no? Ya. Aquí no voy a cambiar el formato. Lo que voy a cambiar es acá abajo, iniciar en 1. Entonces, aquí le estoy reiniciando la numeración. Aceptamos. Listo, vemos que empezó ya en 1, ¿no? Y a continuación ya va numerando normalmente, 2, 3 y así sucesivamente. Algo muy importante, tengo que ver que lo anterior no cambie, ¿no? Entonces, como vemos, lo anterior se mantiene en romanos. Y a partir de esta página, entonces ya empezamos con la numeración normal, con la numeración arábiga en 1. ¿Sí estamos? ¿Y en anexos va a continuar la misma numeración o va a reiniciar en 1? En anexos, por el momento, sigue la misma numeración, ¿no? O sea, sigue la secuencia. Aquí y si yo quisiera que anexos, perdón, profesor. Iniciales, sí. Y si yo quisiera que anexos, la parte de anexos, empiece nuevamente en 1, ¿se podría hacer? Sí. Puedo incluso también cambiar el formato. Voy a hacer algo. No, esto no se hace en los documentos oficiales, no, solo por cuestión de práctica. Vamos a suponer que en anexos voy a cambiarle de numeración. Voy a trabajar no con números, voy a manejar letras. Ya, entonces, aquí en la parte de anexos, el mismo criterio, ¿no? Formato del número de página. Y lo voy a cambiar a letras. Iniciamos en A. Esto simplemente para darnos cuenta que puedo tener distintas formas de numeración. Lo anterior está con números normales. La primera parte está con romanos, ¿no? La primera parte está con romanos, sigue con romanos. La segunda parte está con números normales. Y a los anexos le hemos puesto ya no números, sino letras, ¿no? Entonces, como vemos, A, B y la otra hoja, C. Pero sí se podría. Practicar. Pero, profesor, sí. Dígame. Pero sí se podría o sí aceptaría el Word iniciar nuevamente en 1 con los mismos números normales. Sí aceptaría. Sí, vamos a hacerlo eso. Entonces, vamos acá de nuevo, voy a cambiarlo.
formato del número, lo manejo como número mismo. Y acá importante, ¿no? Aquí es donde reinicio. Entonces, si yo pongo continuar, voy a seguir la secuencia anterior. Pero si quiero reiniciar, pongo iniciar en 1. Entonces, acá ya me empieza 1, 2 y la siguiente hoja 3, ¿no? Lo anterior no debe haber cambiado. Lo anterior se debe seguir manteniendo la misma numeración. ¿Sí? Listo. Gracias, profesor. Bueno, tenemos esto. Voy a aplicar el criterio que me dijo también la compañera anteriormente, que en la primera parte, en la primera página, mejor dicho, en la portada, obviamente no debe ir ni encabezados, ni numeración, ni pies de página. En este momento nos está visualizando el número, ¿no? Nos estaría visualizando el número, el de la numeración, en la portada. No quiero que se visualice. A veces esto es, digamos, es muy simple, pero a veces no lo conocemos. Y esto nos ocasiona que por lo común que hacemos es imprimir la carátula aparte, ¿no? Para que no se vea el número. Pero simplemente vamos a darnos cuenta que es una simple configuración. Entonces, vengo acá, en la parte del encabezado, y lo único que voy a hacer es, dentro de opciones, voy a marcar primera página diferente. Solo habilito esa parte. Cerrar encabezado. Y vemos que ya no es visible el número, no lo borré. Si ustedes lo borran, obviamente se va a borrar toda la numeración de... Profesor, Dígame. disculpe, ¿puede repetir esa parte que no la alcancé a ver? Ah, listo. Ya. Tenemos así, ¿no? Tenemos en la primera página, en la carátula, en la portada, tenemos el número. Queremos quitarlo de ahí. Ya. No hay que borrarlo. O sea, de pronto dicen simplemente lo enmarco y lo borro. Si lo borran, se va a borrar de toda la sección. Ya, entonces, lo que procede aquí es, nos vamos dentro de encabezado, opciones, primera página diferente. Entonces, marco primera página diferente y como vemos, ya no es visible. Ya no es visible el número. Si están trabajando con encabezados, también ya no se visualizaría el encabezado. Y como vemos entonces en la portada, ya no está el número, empieza desde 2. Aquí un criterio también, ¿no? La portada se debe tomar en cuenta para la numeración, o sea, cuenta como una página, pero no va el número. Por lo tanto, esta es la página 2, ¿no? Esta es la 1, esta es la 2. Aquí no se debe visualizar el número, pero sí se lo cuenta. Entonces, esta es la 1 y acá empezamos desde la página 2. Veamos si no ha cambiado nada. La primera parte sigue con números romanos. La segunda sigue con los normales. Numeración normal. Y en la tercera de los anexos también tengo numeración normal, pero de nuevo se empezó a contar, ¿no? Es decir, de nuevo desde 1. Listo. Entonces, ahí ya estamos cumpliendo con ese criterio que esto sí lo deben emplear en sus documentos. Esto con el formato que pide la universidad, pide eso, ¿no? En el formato de tesis. Que la primera parte de los preliminares se manejen con romanos y el resto del documento ya con numeración normal. Bueno, entonces... Profesor, una pregunta. Dígame. Y si yo en lo que hizo de primera página diferente, yo pusiera la opción iniciar en 0, o sea, la segunda página sería la 1 y así sucesivamente, y la primera página no se mostraría nada, porque pero le puse seguiría, página...
De acuerdo a lo que tengo entendido, la página de la portada sí se la cuenta. O sea, sí se la No, doy. es solamente como para saber. Así, usted puede empezar en 0 la página y la siguiente va a ser 1. Sí, ahí se vería Y la le pongo, numeración que y le empieza pongo página diferente para que no se muestre el 0. en 0. Claro, sí, se puede Ay, ay. hacer eso. Gracias. Ok, bueno. Como vimos entonces, esta parte se me hace muy fácil siempre y cuando maneje secciones. Entonces, la forma correcta para aplicar estas configuraciones es primero hacer la sección. A veces un error muy común y que de pronto me ocasiona muchos problemas es de pronto primero numerar y luego hacer las secciones. O sea, el orden es primero hacer las secciones y una vez que ya están definidas, ahí sí empiezo a trabajar con bordes, numeración, lo que sea, ¿no? Entonces, primero se debe manejar la sección. Listo, no sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo era? Es que ya lo borró el Word. ¿Dónde era para visualizar que salga en la parte sección? Ya le indico de nuevo, no hay problema. Ya, ¿dónde ponemos el salto de sección o dónde lo visualizo? Ajá, ¿dónde lo O sea, ¿cómo lo habilito? Ya listo, ¿no? Bueno, para hacer eso trabajamos desde acá, desde inicio. Aquí está este botoncito, mostrar todo. Cuando damos un clic, ahí nos aparece estos símbolos. Y ahí tengo que ver que aparezca donde he puesto ya la sección, salto de sección. No confundir con salto de página, ¿no? Eso es otra cosa. Tengo que asegurarme que diga salto de sección. Ahí sí. Con esto me aseguro de que aquí hay una división. ¿Sí? ¿Eso era lo que me preguntaba? No era eso, sino al principio. ¿Cómo pongo la sección? Ajá. Ah, ya. Entonces, para poner la sección, nos vamos por diseño, por disposición, perdón, disposición, saltos, y ahí nos aparece esta pantalla. Tengo que ya haber puesto el cursor en la parte donde quiero que vaya ya la división. Eso es importante. El cursor ya debe estar en donde quiero que vaya la división. Y ahí aplicamos salto de sección. Ahí le damos un clic. Y ahí para, de cierta manera, saber que está la sección, ahí aplicamos esto, ¿no? Lo que le di. Entonces, ahí ya se visualizaría. Entonces, la sección por disposición, saltos, salto de sección de página siguiente. ¿Sí? Gracias. Ok. Juan. No sé, de pronto alguna otra pregunta. Sí, yo. Dígame. ¿Cómo comenzó, digamos, a poner las rayitas eso en el documento? O sea, ¿dónde comenzó? A ver, no le entiendo mucho. ¿Cuál es? ¿Se puede poner el documento? Ya le voy a poner. Ya. O sea, donde dice abajo las rayas. Esto, salto de sección. Sí, después viene el otro que es las rayitas que están en la página. El marco, creo que el marco dices. Sí, el marco. Ah, los bordes. Los bordes. Ya. Para poner los bordes, voy a ponerle un borde, no para hacer con todo caso. Voy a ponerle un borde a la sección 2, que está sin borde. Ya. Depende de la versión que tenga. Revise, por lo general está acá en diseño. También creo que hay en otras versiones diseño de página. Bueno, revisen ahí o en formato. Y acá tengo borde de página. Entonces, borde de página.
nos aparece esta ventana, la pongo cuadro, obviamente quiero que me salga un borde, ¿no? Todo el cuadro, escojo cualquier estilo, voy a ponerlo en negro, ¿no? Y lo importante es a esta sección. Asimismo, primero tiene que estar ubicado en la sección que quiere poner el borde, solo en la sección. Si no cambia aquí, si le dejan todo el documento, este borde se aplicaría a todo el documento, que es lo común. Pero obviamente lo que queremos es hacer por partes. Entonces aplicamos solo a esta sección. Aceptamos. Y se nos pone el borde solo a esta sección, ¿no? Entonces en este caso tendría 3 bordes distintos. Los diferenciamos por el color, ¿no? Lo primero estaba con rojo, el segundo está con negro, y el otro borde está en azul. Ya, ese sería el proceso para poner el marco. ¿Sí? Vaya, profe, gracias. Ok. Bueno, les voy a habilitar la primera parte de la... Ah, se me apagó la cámara, perdón. Les voy a habilitar la primera parte de la práctica, ¿no? Entonces ya les voy a subir la primera parte, lo que tiene que ver con el manejo de secciones. Hay un ejercicio, ahí les envío un documento y ahí les indico cómo tienen que formatearlo. Ya, entonces eso para que empiecen a trabajar. Todavía no les pongo tiempo, ¿no? Pero ya empiecen a trabajar. Y cualquier cosa, cuando nos volvemos de nuevo a... Pero va a ser, profesor, pero va a ser para hoy día. No. Empiecen a trabajar. Solo les voy a subir para que ya tengan y en esta hora ya empiecen a hacer. Si hay alguna inquietud, alguna novedad, igual en la siguiente Nos hora. preguntamos a la otra hora. Ahí me dice. ¿Me Ok. decía? O sea que eso que va a poner ahorita va a ser parte del deber. Va a ser parte del deber. Pero ya pueden seguirlo haciendo, ¿no? Ya. Entonces, ya les habilito en el aula virtual. Ahí les voy a habilitar como asignación. Pero todavía no va a haber fecha, ¿no? De entrega. Todavía voy a dejarlo así abierto. Ya. ¿Sí? Bueno, ya los habilito y en todo caso, cualquier duda, cualquier pregunta, nos volvemos a conectar a las 11, ¿no? Y ahí seguimos trabajando. Bueno, entonces nos vemos hasta un poco más tarde.